Mi nombre es Laura, y esta es la historia que me cambió la vida para siempre. Todo comenzó hace unos años, cuando vivía con mi esposo Andrés y nuestra hija Sofía, en un pequeño pueblo en Canadá. Andrés y yo habíamos emigrado desde México, en busca de una mejor vida, principalmente por Sofía, que en ese entonces tenía solo 6 años. Andrés trabajaba en la construcción y yo en la limpieza de casas. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para mantenernos y enviar un poco de dinero a nuestras familias en México. Mis suegros, Julia y Fernando, siempre nos habían ayudado. Cuando decidimos mudarnos, ellos se encargaron de algunos gastos importantes y nos apoyaron en todo lo que pudieron. Mi relación con ellos siempre fue buena, especialmente con Julia, quien desde el primer momento me trató como una hija. Por eso, cuando las cosas comenzaron a ir mal, jamás pensé que terminarían como lo hicieron. Los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron de forma sutil. Andrés, que solía ser un hombre energético y lleno de vida, empezó a sentirse cansado todo el tiempo. Al principio lo atribuimos al trabajo, pues la construcción es dura y a menudo llegaba exhausto. Sin embargo, con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse de maneras que no podíamos explicar. Todo empezó con un simple resfriado, que luego evolucionó a fiebres constantes y fuertes dolores de cabeza que no cedían. Lo más extraño fue cuando las alucinaciones comenzaron. Recuerdo la primera vez que ocurrió. Había regresado de un largo día de trabajo y al entrar a la casa, encontré a Andrés sentado en el sofá, mirando fijamente a la pared. Le llamé, pero no respondió. Me acerqué y cuando le toqué el hombro, dio un salto como si hubiera visto algo aterrador. Me miró con ojos desorbitados y me dijo, con voz temblorosa, que había alguien en la casa. Es como Sofía, pero no es ella, me dijo. Tiene la mano quemada. Me quedé helada. Andrés no sabía nada de lo que Sofía me había contado días atrás. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi hija se había acercado a mí temblando, diciendo que había visto a un niño en la casa. Según ella, ese niño se parecía mucho a ella, pero tenía una mano completamente quemada y su rostro desfigurado. Pensé que era solo su imaginación, producto de alguna película o historia que hubiera escuchado, pero ahora Andrés me decía lo mismo. Los días se convirtieron en semanas y la situación de Andrés empeoraba rápidamente. Ya no podía trabajar, las fiebres no cesaban y las alucinaciones se hacían más frecuentes. Yo estaba desesperada, pues no solo tenía que cuidar de él, sino también de Sofía y seguir trabajando para mantenernos a flote. Mi madre, desde México, me pedía que regresara, que tal vez estar en casa con la familia ayudaría a Andrés a recuperarse, pero yo no sabía qué hacer. Finalmente, una noche, después de una serie de episodios particularmente difíciles, hablé con Andrés sobre la posibilidad de regresar a México. Él estuvo de acuerdo. Sabíamos que la situación se estaba saliendo de control y además habíamos ahorrado suficiente dinero para comenzar de nuevo allá. Mi suegra, Julia, era quien administraba nuestros ahorros, pues habíamos transferido todo a su cuenta en México para que nos lo guardara. La idea era que, una vez que regresáramos, podríamos usar ese dinero para construir una casa y tal vez abrir un pequeño negocio. Sin embargo, cuando le contamos a Julia sobre nuestra decisión de regresar, noté algo raro en su comportamiento. Aunque siempre había sido una mujer cariñosa y apoyadora, esta vez parecía nerviosa, casi incómoda. Al principio pensé que era simplemente la precaución por la salud de Andrés, pero había algo más en su actitud que no me cuadraba. Finalmente empacamos nuestras cosas y regresamos a México. Llegamos a la casa de los padres de Andrés en un pequeño pueblo, y al principio todo parecía mejorar. Estar rodeado de su familia parecía hacer que Andrés se sintiera más tranquilo, aunque su salud seguía siendo precaria.
Julia nos recibió con los brazos abiertos, pero Fernando, mi suegro, se mostraba distante, casi como si no quisiera estar cerca de nosotros. Parecía mucho más delgado que la última vez que lo habíamos visto, y había perdido una cantidad preocupante de cabello. Un par de días después de nuestra llegada, le pedimos a Julia que nos acompañara al banco para transferir nuestros ahorros. Fue entonces cuando ocurrió el primer gran golpe. Julia, entre sollozos, nos confesó que no había dinero. Mis piernas casi me fallaron al escuchar sus palabras. Sentí como el calor subía por mi cuello hasta mi rostro y tuve que sentarme para no perder el equilibrio. No tenemos nada, dijo con la voz quebrada. Fernando lo gastó todo. Andrés se quedó atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante años habíamos trabajado duro, sacrificándonos, enviando todo el dinero que podíamos a México con la esperanza de tener un futuro mejor. Ahora, ese futuro se había esfumado. Julia explicó que Fernando había tenido que pagar una deuda grande, pero no entendíamos en qué se había gastado tanto dinero. Andrés se levantó bruscamente y comenzó a discutir con su madre, preguntando cómo había permitido que todo esto ocurriera. Yo, mientras tanto, solo podía mirar al suelo, tratando de procesar la magnitud de lo que nos acababan de decir. Todo lo que habíamos planeado, todo por lo que habíamos trabajado, se había esfumado. Sentí una profunda traición. Esa noche me encerré en la habitación con Sofía, tratando de mantenerme fuerte por ella, pero por dentro estaba destrozada. Andrés también se derrumbó. Lo escuché llorar por primera vez en años, y aunque intenté consolarlo, supe en ese momento que habíamos perdido más que solo dinero. Algo mucho más oscuro nos acechaba, algo que no habíamos visto venir. Esa noche apenas pude dormir. Los pensamientos sobre el dinero perdido y la salud deteriorada de Andrés me mantenían despierta, pero había algo más. Desde que habíamos regresado a México, había empezado a notar cosas extrañas en la casa de mis suegros. Era como si un peso invisible se hubiera instalado en cada rincón, opresivo y constante. Las sombras parecían moverse de formas extrañas y siempre había una sensación de que alguien o algo nos estaba observando. Andrés, por su parte, no hacía más que empeorar. Su estado emocional estaba por los suelos. Lo encontré varias veces mirando fijamente a la nada, como si esperara que algo terrible sucediera en cualquier momento. Intentaba hablar con él, pero siempre estaba distante, casi como si no me escuchara. Su mirada, antes llena de vida, ahora era apagada, vacía, con ojeras oscuras hundiendo sus ojos. Había algo en su mirada que me asustaba, pero no podía dejarlo ver mi miedo. Días después de la confesión de Julia, decidimos hablar con Fernando. No tenía sentido seguir evitando la confrontación. Él era quien había gastado nuestros ahorros, y aunque Julia nos había dado su versión, necesitábamos escucharlo de su propia boca. Esa tarde, cuando Sofía estaba jugando en el patio, nos sentamos con Fernando en la pequeña sala de su casa. Su postura estaba tensa y no nos miraba directamente a los ojos. Aún más delgado que antes, parecía un hombre consumido por la culpa. «Papá, necesitamos saber en qué te gastaste el dinero», dijo Andrés, rompiendo el silencio. Su voz sonaba fría, dura. Fernando se removió incómodo en su silla. Por un momento pensé que no respondería, pero finalmente suspiró y comenzó a hablar con la voz temblorosa. «Era una deuda, Andrés, una deuda muy grande. No había otra manera. Tenía que pagarlo o algo malo hubiera pasado». No miraba a ninguno de nosotros, solo a sus manos, que apretaba al borde de la mesa con fuerza. «¿Deuda con quién? ¿Y por qué no nos dijiste nada?». La frustración en la voz de Andrés era palpable. No solo estaba devastado por el dinero, sino que también se sentía traicionado. Fernando había ocultado todo esto, incluso cuando nuestra situación en Canadá empeoraba. Fernando alzó la cabeza lentamente y por primera vez en días nos miró a los ojos.
Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no podía comprender en su totalidad. Era una tristeza mezclada con miedo. Había jugado dinero que no tenía, con gente peligrosa. No quería decírselo a tu madre, y mucho menos a ustedes. No sabía que las cosas se saldrían de control. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Esta gente no es solo peligrosa. Tienen poder, pero no el tipo de poder que puedes imaginar. Es oscuro. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. No sabía si lo que estaba diciendo Fernando era una excusa para justificar lo que había hecho, pero había algo en su tono que me aterrorizaba. Era como si hablara de algo más allá de lo comprensible, algo que no podía ser resuelto con simples palabras o dinero. Andrés, al escuchar esto, se levantó de su silla y salió de la habitación sin decir nada. Estaba enfurecido. Entendía su frustración, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había mucho más en esta historia de lo que Fernando nos estaba diciendo. Esa misma noche, me levanté a mitad de la madrugada. Sofía dormía profundamente a mi lado, pero yo no podía descansar. Me sentía inquieta, casi como si una fuerza invisible me estuviera llamando desde fuera de la casa. Decidí ir a la cocina a tomar un poco de agua, esperando que eso me ayudara a calmar los nervios. Cuando llegué a la cocina, noté algo extraño. La luz del patio frontal, que normalmente iluminaba suavemente el jardín, estaba apagada. Me acerqué a la ventana para ver si era solo una bombilla quemada, pero lo que vi me dejó paralizada. Fernando estaba sentado en la silla del patio, moviéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera en una mecedora. Miraba fijamente hacia el jardín, pero lo más inquietante era la figura que se erguía frente a él. Al principio pensé que era una planta o algún objeto mal iluminado, pero pronto me di cuenta de que era una silueta. Era alta, robusta, y se movía lentamente de un lado a otro, como si estuviera acechando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esa figura no estaba ahí antes. Estaba segura de ello. No podía distinguir ningún detalle, pero el simple hecho de verla me provocaba un miedo irracional. Quise llamar a Fernando, pero no pude. Algo dentro de mí me decía que no debía hacer ruido, que cualquier cosa que interrumpiera esa escena podría empeorar la situación. Me quedé observando desde la ventana, apenas respirando, mientras Fernando parecía murmurar algo. Sus manos estaban levantadas, como si estuviera rezando, y de una de ellas noté que sostenía un rosario. No podía escuchar claramente lo que decía, pero los susurros eran constantes, como si intentara mantener a la figura a raya. Finalmente, incapaz de soportarlo más, di un paso atrás y corrí vuelta a la habitación. Cerré la puerta con cuidado y me acosté junto a Sofía, abrazándola con fuerza. El miedo me envolvía como una manta pesada, y aunque no podía ver la figura desde la habitación, su presencia seguía retumbando en mi mente. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. No quería alarmar a Sofía, ni hacerle pensar que algo estaba mal. Pero Andrés notó que algo andaba mal en mí. Mi rostro debía reflejar el miedo que sentía, porque me preguntó varias veces que qué había ocurrido. Le conté lo que vi, pero no estaba segura de cómo explicarlo. Sabía que sonaría irracional, pero también sabía que lo que vi no era un producto de mi imaginación. ¿Crees que tiene algo que ver con lo que dijo mi papá?, preguntó Andrés, visiblemente preocupado. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. Pero sea lo que sea, no es normal. Tenemos que hacer algo, Andrés. A pesar de mis palabras, no sabíamos por dónde empezar. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, y cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que algo muy oscuro nos estaba acechando. No era solo la pérdida del dinero, ni la enfermedad de Andrés.
Había algo mucho más profundo y peligroso que estaba ligado a nosotros desde el momento en que regresamos a México. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante por mantener la calma. Cada noche escuchaba el crujido de la silla en el patio, el susurro de las palabras de Fernando mientras rezaba, y cada noche esa silueta oscura parecía estar más cerca de la casa. Pasaron algunos días desde la última vez que vi esa silueta en el jardín, pero la inquietud no se había desvanecido. Al contrario, se intensificaba con cada amanecer. Mi vida parecía estar dividida en dos realidades, una en la que intentaba continuar con mi rutina diaria y otra, más oscura, donde el terror y la incertidumbre se cernían sobre nosotros como una sombra implacable. Andrés estaba cada vez más debilitado. Apenas salía de la cama y sus alucinaciones se habían vuelto más constantes. A menudo lo encontraba murmurando por sí mismo, mirando fijamente a las paredes como si algo estuviera ahí, observándolo. Me resultaba cada vez más difícil mantenerme fuerte por él, y lo peor era que no podía dejar de pensar en la figura que había visto en el patio aquella noche. Estaba convencida de que algo en esa casa estaba mal, profundamente mal. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a Sofía susurrando en su habitación. Me levanté lentamente y me acerqué a su puerta. La encontré sentada en la cama, mirando hacia el rincón más oscuro de la habitación. Su pequeño cuerpo estaba tenso, como si estuviera conteniendo la respiración, y sus manos temblaban. «Sofía, ¿qué pasa?», le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. «Está aquí, mamá», susurró ella, sin apartar la vista de la esquina. «Me está mirando». Mi corazón se detuvo por un momento. Miré hacia el rincón, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observada se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia invisible. «No hay nadie, cariño. Ven conmigo», le dije, acercándome para tomarla en brazos. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Sofía gritó, un chillido desgarrador que me hizo sentir un miedo profundo en el pecho. Ella se acurrucó en la cama, tapándose la cara con las manos, y comenzó a llorar. «No quiero que me lleve, no quiero», gritaba entre sollozos, temblando de terror. La levanté rápidamente, abrazándola con fuerza, y la llevé a nuestra habitación. Andrés, débil y pálido, apenas podía mantenerse despierto, pero notó el alboroto. Traté de tranquilizar a Sofía mientras Andrés intentaba levantarse de la cama. «¿Qué está pasando, Laura?», preguntó, su voz apenas un murmullo. «Sofía ha visto algo otra vez. No sé qué hacer». Nos quedamos despiertos el resto de la noche, con Sofía durmiendo entre nosotros, aferrada a mí como si temiera que algo la arrancara de mi lado. Esa noche no hubo ninguna sombra en el jardín, pero la presencia se sentía más cerca que nunca, como si estuviera dentro de la casa misma, esperando el momento adecuado para mostrarse. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Había algo más en esa casa, algo que no podía explicar con lógica, y sabía que, si no hacía algo, perdería a mi familia. Hablé con Andrés sobre la posibilidad de buscar ayuda, alguien que pudiera explicarnos qué estaba ocurriendo. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Andrés, claramente escéptico. «¿Un médico? ¿Un psicólogo?» «No, Andrés, algo más». No quería decirlo en voz alta, pero sabía que estábamos lidiando con algo más allá de lo racional. Tal vez un curandero o alguien que entienda de estas cosas. Andrés me miró fijamente, como si no creyera lo que estaba escuchando. Siempre había sido un hombre práctico, alguien que no creía en lo sobrenatural. Pero tras varios segundos de silencio, suspiró y asintió. Sabía que ya no teníamos muchas opciones. Decidí hablar con Julia. Ella, siendo una mujer mayor, conocía más de las tradiciones del pueblo y de las creencias en energías,
espíritus y demás. A pesar de todo lo que había pasado, aún confiaba en que podía ayudarnos. Julia, para mi sorpresa, no se mostró escéptica cuando le hablé de lo que había visto, de los sueños de Sofía y de las alucinaciones de Andrés. Al contrario, su rostro se puso pálido y me miró con una seriedad que nunca antes había visto en ella. ¿Lo has visto en el jardín?, preguntó, con la voz baja, casi como si temiera pronunciar las palabras. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Julia se quedó en silencio por unos momentos, sus manos apretando el borde de su delantal. Luego se acercó a mí y me tomó de las manos. Laura, creo que es hora de que sepas la verdad. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Esto no es algo nuevo. Fernando ha traído esto a nuestra casa. Mi estómago se revolvió al escuchar esas palabras. Sabía que Fernando había estado envuelto en problemas, pero nunca imaginé que algo como esto fuera posible. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Fernando, por su desesperación de pagar sus deudas, acudió a alguien que no debió haber buscado, alguien que practica cosas oscuras, cosas que nadie debería tocar. Lo que estamos viviendo es una maldición, Laura. Algo que Fernando trajo a nuestras vidas y ahora está aquí, reclamando lo que le pertenece. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo lo que Julia decía sonaba irreal, pero no podía negar lo que había visto, lo que Sofía y Andrés habían experimentado. Esto no era una simple superstición, era real. ¿Qué podemos hacer?, pregunté desesperada. Tiene que haber algo que podamos hacer. Julia suspiró y me miró con una expresión de tristeza que nunca olvidaré. No lo sé, hija. Yo también estoy atrapada en esto. No hay escapatoria fácil de algo así, pero podemos buscar ayuda. Hay un curandero en el pueblo. Es la única opción que nos queda. Esa tarde, Julia y yo fuimos a ver al curandero del pueblo. Era un hombre anciano, con ojos profundos y serenos, como si hubiera visto mucho más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Cuando llegamos, nos recibió con una expresión grave, como si supiera exactamente por qué estábamos ahí. «Ustedes traen la sombra con ustedes», dijo simplemente, mientras nos hacía pasar. Mis manos temblaban, pero intenté mantener la calma. Mientras nos sentábamos frente a él, el curandero comenzó a hacer preguntas sobre lo que había estado ocurriendo, y Julia le contó todo: las deudas de Fernando, las sombras en la casa, la enfermedad de Andrés y los terrores nocturnos de Sofía. «Esta maldición no es fácil de romper», dijo finalmente el curandero. Tras escuchar nuestra historia, lo que Fernando trajo a sus vidas es algo que no se detiene con simples oraciones. Es algo oscuro, algo antiguo, y lo peor es que ya ha reclamado una vida. Nos miró a ambas, y en su mirada vi una tristeza profunda. Andrés no va a sobrevivir a esto. Las palabras del curandero me golpearon como un mazo. Sabía que Andrés estaba muy enfermo, pero jamás pensé que su vida corriera tanto peligro. «¿Qué podemos hacer?», pregunté con lágrimas en los ojos. «Lo único que pueden hacer es protegerse. Andrés ya está más allá de mi ayuda, pero ustedes dos aún tienen una oportunidad. Hay cosas que puedo hacer para mantener esa sombra alejada por un tiempo, pero deben estar listos para dejarlo todo atrás cuando llegue el momento. Esa cosa no se detendrá hasta haberlo tomado todo». Las palabras del curandero quedaron grabadas en mi mente como un eco imposible de ignorar. Andrés no va a sobrevivir a esto. Me aferré a la esperanza de que estuviera equivocado, pero en lo profundo de mi ser sentía que algo irreversible ya había comenzado. Andrés apenas comía y su piel se había vuelto pálida, casi transparente. Pasaba los días en la cama, con los ojos perdidos en el techo, murmullando cosas que no podía entender. Sofía también estaba cambiando. Desde la noche en que gritó aterrorizada por la figura en su habitación,
Mi pequeña hija había dejado de ser la misma. Parecía siempre distraída, como si algo estuviera rondando en su mente. Cuando intentaba hablar con ella, me respondía en monosílabos, y aunque trataba de ocultarlo, podía ver el miedo en sus ojos cada vez que la dejaba sola. El curandero nos entregó varios objetos para protegernos, unas velas negras que debíamos encender todas las noches en las esquinas de la casa, una bolsa pequeña con hierbas que Sofía y yo debíamos llevar colgada en el cuello, y un frasco de agua bendita. Nos advirtió que aunque esas cosas no romperían la maldición, podrían mantener alejada la sombra lo suficiente para que encontráramos una solución. Pero mientras intentábamos seguir las instrucciones, sentí que la sombra se estaba volviendo más agresiva, más persistente. Las noches en la casa se habían vuelto insoportables. No pasaba una sola noche sin que escucháramos crujidos en el techo, susurros por los pasillos y, a veces, esas risas espeluznantes que venían de las sombras más profundas de la casa. Andrés se despertaba en medio de la noche gritando, describiendo a la criatura que veía. Una cosa alta, de piel gruesa, con ojos vacíos y una boca llena de dientes afilados. Decía que cada vez que cerraba los ojos, esa cosa se le acercaba más, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad. Una madrugada, después de una de sus crisis más intensas, me desperté y lo encontré sentado en la cama, mirando hacia una esquina del cuarto con una intensidad que me asustó. «Laura», su voz era apenas un susurro. «No puedo seguir así. Viene por mí, lo siento. Está cerca y no va a detenerse hasta llevarme». Me acerqué a él, tratando de calmarlo, pero cuando miré hacia la esquina donde fijaba su atención, sentí un escalofrío. La habitación estaba en penumbras, pero algo en esa esquina parecía más oscuro de lo normal, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Rápidamente encendí una de las velas que nos había dado el curandero y la coloqué en esa esquina. La oscuridad pareció retroceder un poco, pero el ambiente seguía cargado con una sensación de peligro inminente. Pasaron los días, y cada vez que hablaba con Julia, podía ver en su rostro que ella también estaba luchando con el peso de lo que Fernando había hecho. Su culpa era palpable. Trataba de mantenerse fuerte por Andrés y por mí, pero a menudo la encontraba en la cocina, sentada en silencio, con las manos entrelazadas, rezando en voz baja. No me atrevía a preguntarle qué veía cuando rezaba en las madrugadas junto a Fernando. Sabía que el miedo que yo sentía también lo sentían ellos, pero había algo que no nos estaban contando. Finalmente, llegó la noche en que todo se desmoronó. Era una noche especialmente fría. Las velas que había colocado en las esquinas de la casa parecían chisporrotear con más fuerza de lo habitual, y un extraño olor comenzó a invadir la casa. Un hedor a podrido que no podía identificar. Sofía dormía en nuestra cama, como lo hacía todas las noches desde su episodio, y Andrés respiraba con dificultad a mi lado. Me quedé sentada, mirando las sombras moverse en las paredes mientras sentía cómo el miedo se apoderaba de cada rincón de mi ser. De repente, el ruido comenzó. Primero fue un crujido fuerte en el techo, seguido por golpes en las paredes. Parecía que algo o alguien estaba dentro de las paredes, tratando de abrirse paso. Me levanté de la cama rápidamente, tomando el frasco de agua bendita en una mano, mientras trataba de mantener la calma. Pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes, resonando por toda la casa. «Laura», Andrés gritó desde la cama, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta del cuarto. La puerta estaba cerrada, pero bajo ella podía ver una sombra que no se movía con la luz de las velas. Era como si la oscuridad misma estuviera tratando de entrar. El aire en la habitación se volvió más frío, y Sofía se despertó de repente, gritando y aferrándose a mí con una desesperación. «Está aquí», gritó, «no quiero que me lleve».
La oscuridad bajo la puerta comenzó a elevarse y supe en ese momento que la sombra había venido por nosotros. Sin pensarlo 2 veces, comencé a rociar el agua bendita por la habitación, lanzándola hacia las paredes y las esquinas, mientras Sofía lloraba y Andrés apenas podía moverse de la cama. Los golpes en las paredes se volvieron ensordecedores y luego, de repente, todo se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. Por un segundo pensé que habíamos logrado mantener a la sombra alejada, pero entonces lo escuché. Era la voz de Fernando, viniendo desde el pasillo, llamando a Andrés. El tono era frío, mecánico, como si no fuera realmente su voz. Me acerqué a la puerta con cautela, temblando, y abrí apenas una rendija para mirar afuera. Lo que vi fue suficiente para paralizarme. Fernando estaba de pie en el pasillo, pero no era el mismo hombre que había conocido. Su cuerpo estaba encorvado, casi deformado, y su piel se veía gris, como si estuviera descomponiéndose. Tenía los ojos vacíos, con 2 pozos negros, y cuando me miró, una sonrisa grotesca se formó en su rostro. Andrés, dijo con voz gutural. es hora. Cerré la puerta de golpe, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No podía permitir que se llevaran a Andrés, pero sabía que no teníamos tiempo. La sombra, o lo que sea que estaba controlando a Fernando, estaba más cerca que nunca. Tenemos que salir de aquí, le susurré a Andrés. No podemos quedarnos. Intenté ayudarlo a levantarse, pero estaba demasiado débil. Fue entonces cuando comenzó a hablar, con una voz rota y desesperada. Laura, no me queda mucho tiempo. No podrás detenerlo. Andrés tomó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Prométeme que cuidarás a Sofía. Tienes que irte y no volver nunca. No puedo hacer esto más. Mi corazón se rompía mientras la escuchaba. Sabía que tenía razón, pero no podía aceptar la idea de perderlo. Sofía, acurrucada junto a mí, lloraba en silencio, consciente de lo que estaba ocurriendo. No puedo dejarte, le dije entre lágrimas. Andrés me miró con una ternura que no había visto en semanas, y con su último aliento me susurró: Te amo, Laura. Siempre lo hice. Ahora vete. Y entonces, con un último suspiro, su cuerpo se relajó. Andrés se había ido. El terror y el dolor se mezclaron dentro de mí, pero no tuve tiempo para llorar. Los golpes en las paredes habían regresado, más fuertes que nunca, y sabía que si no me iba ahora, Sofía y yo estaríamos condenadas. Tomé a Sofía en brazos, sintiendo su cuerpecito temblar de miedo, y abrí la ventana del cuarto. No tenía otro plan más que huir. No importaba cómo, tenía que sacar a mi hija de esa casa antes de que la sombra nos atrapara a ambas. Salté al jardín con Sofía aferrada a mi cuello, y corrí. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida, sin mirar atrás. Mientras los gritos de Fernando resonaban detrás de mí, cada vez más distantes, cada vez más monstruosos. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y nos encontramos en el bosque que rodeaba el pueblo, casi de rodillas en el suelo, abrazando a Sofía mientras ambas llorábamos. Sabía que habíamos dejado atrás todo lo que conocíamos, pero también sabía que esa cosa, esa sombra, no nos dejaría en paz. El silencio en el bosque era aterrador, roto solo por los sollozos entrecortados de Sofía y mi respiración agitada. Mi cuerpo temblaba por el esfuerzo, el miedo y la pérdida. Andrés ya no estaba. Las últimas palabras de mi esposo, vete, aún resonaban en mi mente como un eco imposible de ignorar. Había huido, pero no estaba segura de estar a salvo. Me quedé abrazada a Sofía durante lo que parecieron horas. Mi mente no podía procesar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Habíamos perdido a Andrés. La figura de Fernando ya no era humana, y esa sombra, esa cosa oscura que nos había estado acechando desde que regresamos a México, seguía tras nosotros.
Sabía que no podía quedarme en el bosque para siempre. Tenía que pensar en Sofía, en su seguridad, y tenía que encontrar una manera de salir de esta situación. Pero también sabía que no podía regresar a casa de mis suegros. Ya no había nada para nosotras ahí. El frío de la madrugada comenzaba a calar en mis huesos, y decidí que lo mejor sería buscar refugio en el pueblo. Quizás Julia pudiera ayudarnos, o tal vez el curandero. Tenía que intentarlo, aunque parte de mí dudaba si alguna ayuda realmente podría salvarnos de lo que venía. Me puse de pie lentamente, aún sosteniendo a Sofía, y comencé a caminar en la oscuridad del bosque, guiándome por la luz tenue de la luna que se filtraba entre los árboles. Cada paso se sentía pesado, como si la misma tierra se resistiera a dejarme avanzar, y aunque no había señales claras de que la sombra nos estuviera siguiendo, no podía sacudirme la sensación de que algo nos observaba desde la profundidad del bosque. Finalmente, tras lo que parecieron interminables minutos de caminata, llegamos a una pequeña casa que reconocí de inmediato. Era la del curandero. Me apresuré hacia la puerta y golpeé con todas mis fuerzas, casi rogando por que alguien me escuchara. «Por favor, ayúdanos», grité con desesperación, sin soltar a Sofía, que se aferraba a mi cuello. Unos segundos después, la puerta se abrió, revelando al anciano curandero. Su expresión era grave, como si ya supiera lo que había pasado, pero no hizo preguntas, simplemente nos hizo pasar. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. «La sombra ha reclamado lo que buscaba». Me quedé de pie en el pequeño salón, temblando de frío y miedo, mientras el curandero se acercaba con una manta para cubrir a Sofía, que seguía en estado de shock sin pronunciar palabra. «Andrés», comencé a decir, pero no pude seguir. Las lágrimas se desbordaron de mis ojos antes de que pudiera terminar la frase. «Lo sé», respondió el curandero, con una tristeza en la voz que me golpeó como una bofetada. «Lo he visto antes. Cuando alguien pacta con el oscuro, siempre hay un precio, y ese precio, desafortunadamente, suele ser la vida». «¿Por qué?», sollozaba mientras me desplomaba en una silla, incapaz de controlar el torrente de emociones que me atravesaba. «¿Por qué a nosotros? Solo queríamos una vida mejor, no merecíamos esto». El curandero se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego se acercó y se sentó frente a mí. «Nadie merece este tipo de castigo, Laura», dijo con una calma que contrastaba con mi desesperación. «Pero el mal no discrimina. Fernando tomó una decisión hace tiempo, y al hacerlo, condenó a todos los que estaban cerca de él. Es una cadena de oscuridad que se extiende hasta destruir todo a su alrededor». «¿Y ahora qué?», pregunté con la voz apenas audible. «Nos va a seguir, va a venir por nosotras también». El curandero me miró profundamente, como si estuviera evaluando el peso de sus siguientes palabras. «Lo que ha venido por Andrés es algo que no puede ser detenido por métodos convencionales. La sombra ha cumplido su propósito principal, pero tú y Sofía aún están conectadas a lo que ocurrió. Si no hacemos algo, no parará hasta que ambas sean reclamadas también». Mi corazón se hundió al escuchar esto. No había escapatoria. Estábamos condenadas, incluso después de perder a Andrés. «Hay una manera de romper esa conexión», añadió el curandero, «pero no será fácil, y no garantiza que puedan escapar del todo. Lo que se ha hecho no puede deshacerse por completo, pero puede frenarse, al menos lo suficiente para que tengan una vida lejos de esto». Me aferré a esas palabras como a un salvavidas en medio de un océano de oscuridad. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté con la determinación, endureciendo mi voz. No podía dejar que esa maldición se llevara también a Sofía. El curandero se levantó y comenzó a preparar algo en la pequeña mesa de su cocina, moviendo botellas y tarros de hierbas, todo mientras hablaba. «Tendrás que dejar atrás todo lo que conoces, todo lo que alguna vez fue tu hogar. No puedes volver. La sombra siempre te encontrará si regresas.
Además, necesitarás realizar un ritual. Este ritual no romperá la maldición, pero bloqueará el vínculo que tiene contigo y tu hija. Si lo haces bien, podrá perder su rastro por el tiempo suficiente para que vivan sin miedo. Sentí una mezcla de alivio y terror ante lo que estaba escuchando. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, pero también sabía que esto sería solo una forma de escapar temporalmente. La oscuridad seguiría acechando, esperando su oportunidad. El curandero colocó frente a mí una bolsa de tela oscura, llena de hierbas, cristales y otros objetos que no reconocía. Este es el comienzo del ritual, explicó. Debes ir a un lugar alejado, un lugar donde la energía de la tierra no haya sido corrompida. Ahí debes encender un fuego con estas hierbas y recitar la oración que te voy a dar. No hables de esto con nadie más, no menciones su nombre ni el nombre de lo que lo sigue, y cuando hayas terminado, nunca vuelvas. Tomé la bolsa con manos temblorosas, asintiendo mientras él continuaba explicando los pasos del ritual. Sofía estaba acurrucada en un rincón, sin decir palabra, con los ojos cerrados. Sabía que entendía, aunque no quisiera enfrentarse a lo que venía. El curandero me entregó también una hoja de papel con la oración escrita. Era una serie de palabras en un idioma que no entendía, pero no importaba. Haría lo que fuera necesario para salvarnos. Debes hacer esto antes de que el próximo ciclo lunar comience, dijo finalmente. Si no lo haces a tiempo, la sombra encontrará a tu hija y después a ti. No podía perder tiempo. Esa misma noche, después de descansar brevemente en la casa del curandero, recogí a Sofía y nos dirigimos hacia las montañas, donde el curandero nos había dicho que encontraríamos el lugar adecuado para realizar el ritual. Caminamos por horas en la oscuridad, solo con la luz de la luna y una linterna pequeña para guiarnos. A cada paso, sentía la presión de la sombra acechando detrás de nosotras, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando finalmente llegamos al lugar, una pequeña cueva rodeada de árboles y rocas, encendí el fuego y comencé a quemar las hierbas. El olor era fuerte, casi asfixiante, pero me obligué a seguir. Recité la oración una y otra vez, con la voz firme a pesar del miedo que sentía en mi interior. El aire alrededor de nosotras parecía vibrar, y por un momento escuché algo más allá del viento, un susurro bajo y gutural, como si la sombra misma estuviera cerca, tratando de detenernos. Pero no me detuve, seguí recitando, mirando a Sofía, aferrándome a la idea de que esto era lo único que nos quedaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego se extinguió y el aire se calmó. No había señales de la sombra, no había más susurros, solo el silencio del bosque. Sabía que no estábamos completamente a salvo, pero había logrado lo que me propuse, alejarnos lo suficiente de esa maldición para tener una oportunidad. Tomé a Sofía en brazos y comenzamos a caminar de regreso al pueblo, con la esperanza de encontrar un nuevo lugar, una nueva vida lejos de todo lo que habíamos perdido. Y aunque sabía que el peligro seguía ahí, siempre acechando en las sombras, también sabía que mientras estuviéramos juntas, mientras siguiera protegiendo a mi hija, podría mantener la oscuridad a raya. Por ahora. Muchas gracias por todo el apoyo que me han estado brindando, comunidad, y la verdad no sé cómo agradecerles por todo. Y también me gustaría que dejaran sus opiniones aquí en la sección de comentarios, sabiendo qué tal les pareció esta historia. Yo los leo y pues me gustaría ir conociendo quienes siguen firmes aquí con el canal de Historias de Terror PR, así que los leo aquí en comentarios. También no olviden dejar su like y compartir este episodio con la persona que ustedes quieran, que sepan que les gustan las historias de terror. Y también otra cosa, una disculpa por mi voz, ya se me está acabando prácticamente. No estamos a nada de quedarnos sin nada de voz. Pero bueno, ahora sí sin más, dulces pesadillas.